Hola, saludo, shalom, muchas bendiciones. Espero que usted de aquel lado se encuentre bien y en armonía con todo lo que esté realizando y esté haciendo en este tiempo y en esta etapa de su vida. En este nuevo concepto que durante este mes estamos hablando un poquito acerca de lo que es sanar el cuerpo, sanar el alma, ya que está conectado con el mes de Iyar. El mes de Iyar que es el mes de la curación, el mes de la sanidad, bajo su cita que lo atribuye o se le ha atribuido con su insignia, yo soy Hachem tu sanador. En esta segunda ocasión de sanar el cuerpo, sanar el alma, queremos hablar un poco acerca de las emociones y las puertas del alma. Los sabios nos enseñan que todo aquel que salva una vida es como si salvara un mundo entero. Y hay una frase del cabalista Iones Salai que nos dice, la sanación no es combatir la enfermedad, sino comprenderla para luego transmutarla. Sanación es iluminación, revelación, autodescubrimiento. La voy a volver a repetir. La sanación no es combatir la enfermedad, sino comprenderla para luego transmutarla. Sanación es iluminación, revelación y autodescubrimiento. Muchos nos dicen que podemos nosotros mismos sanar. No estamos hablando que no vayas al médico, no estamos hablando que no te tome tus medicamentos, no, pero sí que trate de entender, comprender y trabajarla en todos los ámbitos. ¿Para qué? Para que tenga una sanidad completa, no un alivio de la enfermedad, sino completamente. Los orígenes de la enfermedad pueden ser rastreados en los tres focos, es decir, de miedo o traumas centrales que están en la psique humana, donde según el Talmud dice que simbolizan el lobo, el león y la serpiente. Entonces, esos tres focos de miedo o traumas centrales en la psique, en la conciencia colectiva del ser humano, el miedo se focaliza en el miedo al exilio, que es un estado comunitario de enfermedad. Así que estos exilios principales que el pueblo hebreo vivió, que fue el de Egipto a Babilonia y el actual de Edom, a una persona atacada por un lobo, un león y una serpiente repetitivamente. Un hombre realiza un viaje, lo ataca un lobo, pero escapó. Pudo ir ileso. Luego continúa la narración diciendo que la historia del lobo, cuando lo atacó un león y escapó ileso, continuando con su viaje, nos dice que acerca del león, que cuando lo atacó una serpiente y escapó. Entonces, se olvidó de los dos primeros ataques y contó solo la historia de la serpiente, o sea, no contó la historia ni del lobo ni del león. Así pasa muchas veces. Las nuevas dificultades que podemos estar atravesando nos hacen olvidar las cosas pasadas o las dificultades pasadas. Aunque todos los miedos son en definitivamente el miedo a la muerte, cuando uno tiene ese temor desde otro ángulo, el primer miedo, vamos a asociarlo con el lobo, o el miedo al lobo asociado con la violación o con cualquier forma de molestia sexual. El desierto dentro del pueblo hebreo sucumbió en la tentación sexual a la mujer moabita, la cual o el cual este pueblo fue castigado con la plaga. Esta plaga cobró 24 vidas, o sea, murieron 24
personas acerca de esta inclinación a la lujuria sexual. El libro de Número 25:1-9, ¿verdad? Nos habla que mientras los israelitas acampaban en las arboledas de acacia, algunos hombres se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas de ese lugar. Estas mujeres lo invitaron a hacer sacrificio a sus dioses. Así que los israelitas festejaron con ella, rindieron cultos a los dioses de Moab y de ese modo Israel se unió al culto de Baal, de Baal de Pedón, lo cual encendió el enojo del Creador contra su pueblo. O sea, nos están enseñando desde la Torá que lo que se refleja, ¿verdad? A causa del pecado podría ser como un castigo divino. Los sabios comparan el castigo del pecado a un lobo entrando y devorando un rebaño de ovejas. ¿Entiendes? Esto está muy asociado con la prostitución. Podemos entender de aquí lo que es la lujuria sexual, así como también el miedo al abuso sexual, ¿entiendes? Y el miedo al león. El león se vincula con el temor primario a la muerte. Una persona que se enfrenta al ataque de un león sentirá un pánico intenso en su corazón, temiendo de ser devorado. El miedo a la serpiente representa el miedo a la demencia, ya que su veneno se dirige directamente al cerebro. Y aquí encontramos la locura transitoria, que es la causa de todos los pecados, extraviando la mente y perdiendo la atención sobre nuestros actos, y así no abrimos las posibilidades de que al error y a las enfermedades. Así que los sabios nos dicen que nadie comete un pecado a menos que haya sido afectado por una locura temporal. En la Cábala, literalmente es un espíritu de necedad, así lo menciona. Así que durante el viaje, el hombre olvida sus traumas anteriores y solo cuando fue atacado por la serpiente, nos dice que olvidó la historia del lobo, que cuando fue atacado por los leones, y solo el trauma de la serpiente afectó directamente la mente, al extremo, llevando a la persona al extremo que son borradas todas sus impresiones pasadas. En resumen, la serpiente es el miedo a la locura, el león el miedo a la muerte, el lobo el miedo a la violación. Así que en las emociones vamos a encontrar las puertas del alma, y vamos a encontrar también niveles del alma. Para ir unificando todo esto con los síndromes del león, del lobo y de la serpiente, vamos a poder entender que estos tres elementos de manera metafórica corresponden cada uno a un nivel del alma. Por ejemplo, el del lobo corresponde al nivel o innato o instintivo del alma. Las tres sefirot, que son Nesa, Jo y Yesod, el del león. A nivel emotivo del alma, las tres sefirot de Yese, Gureba y Tiferet. Y el de la serpiente, a nivel intelectual, las tres sefirot, Homa, Bina y Daar. Aquí vemos cómo nuestros niveles del alma son atacados. Y cuando no son trabajados, el cuerpo empieza a dar señales a través de ciertos malestares, que los cuales muchas veces no prestamos atención y no podemos entender qué está pasando. Y solamente vamos al médico, nos dan un medicamento, sanamos el dolor de cabeza, sanamos el dolor de cuerpo, de espalda, pero se nos ha olvidado que tenemos 13 filos que están trabajando en instinto del alma, ¿verdad? Y que son a nivel de un lobo que está siendo atacado por el lobo. Después tenemos 13 filos que están en el nivel emotivo y tenemos 13 filos que están
en el nivel intelectual, ¿sí? Que cada una a nivel del lobo le va a corresponder el nivel instintivo, lo voy a volver a repetir, que son Nesa, Jo y Yesod. El del león a nivel emotivo, que tiene la cefiro de Yese, Gurebe y Tífere, y el de la serpiente a nivel intelectual del alma, que tiene Homa, Bina y Dar. Así que cada una de estas tripletas, ¿verdad? Que tienen cefiro, van de derecha, una van están en la derecha, otra están en la izquierda, otra están en el medio. Así que la derecha tiene el amor, la atracción, la izquierda la repulsión, el temor y el miedo. ¿Entiendes? Esto implica un sentido de conciencia de uno mismo, que tanto puede tender tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, rechazando muchas veces cuando se va a la derecha muy fuerte, ¿verdad? Rechaza a la izquierda o viceversa. Así que esto, estos orígenes de donde salen las enfermedades, lo que estamos experimentando, esa afinidad hacia el otro, esa hostilidad, todo eso que se puede dar, cada uno de estos síndromes de miedo que han sido descritos, nos van a dar una tendencia exagerada del miedo del yo, de ese temor que muchas veces puede salir. Así que cuando nos vamos adentrando en todo esto, nos vamos a encontrar con algo básico de nosotros que tenemos que conocer y saber que están ahí, que a veces no le prestamos la atención debida, como son las emociones. Al hablar de las emociones, que son las puertas del alma, ¿por qué? Porque son las expresiones directas de nuestro interior, revelando nuestras experiencias, nuestros pensamientos y la conexión con el mundo exterior. Las emociones son el lenguaje del alma. El alma se expresa a través de estas emociones. Es una forma de comunicación que nos permite sentir, conectar con los demás y estas dan significado a nuestras vidas. En las emociones no solo son sentimientos, sino también manifestaciones de nuestra esencia. Nuestra forma de interpretar, de responder, es a través de las emociones. Podemos a través de las emociones conectar con los demás. Podemos entender sus sentimientos y construir relaciones significativas en nuestras vidas. Las emociones es el lenguaje del alma. Es el lenguaje del alma y es una forma, como acabamos de decir, de comunicación que va más allá de las palabras. Por eso ahí los ojos hablan, el roce del cuerpo habla sin tener que emitir una palabra por nuestra boca. Por poner algunos ejemplos. Estas emociones, que son las que nos ayudan a darle sentido a nuestras vidas, que nos llevan a aprender nuevas experiencias, nos ayudan a crecer emocionalmente. Necesitamos que tener emociones saludables, lo cual es muy importante para nuestro bienestar físico y emocional. Las emociones son la llave que nos van a permitir o nos permiten acceder a nuestra propia alma. Pero muchas veces no le prestamos atención a nuestras emociones, no le prestamos atención a nuestras heridas, no le prestamos atención a lo que queremos expresar, muchas veces lo guardamos, ¿entiendes? A nuestros gestos, no le prestamos atención, por decirlo de esta manera, y ellas son las llaves que nos llevan a conectar con nuestra propia alma, a comprender nuestra existencia y a conectar con este mundo que nos rodea. Las emociones son las alas. ¿Las alas de qué? Del alma, de los pensamientos. Y son los pensamientos lo que nosotros debemos de cuidar. Es decir, cuidar lo que pensamos,
cuidar lo que cultiva nuestra mente. ¿Por qué le digo cultiva? Porque muchas veces tenemos pensamiento y lo dejamos ahí y lo sembramos y empezamos a regarlo y a echarle agua. Y si no son pensamientos de bien, ¿entiendes? Entonces eso va a traer eh, respuesta no muy agradable para nosotros y para nuestro cuerpo. Las escrituras nos dice, yo sé los pensamientos de bien y no de mal. O sea, refiriéndose al creador, pero nosotros que somos microcosmos, somos esencia del creador, parte de esa esencia del creador, tenemos que tener pensamiento de bien y no de mal. ¿Para qué? Para poder tener una salud saludable, emociones sanas, tratos más afectivos y todo nuestro entorno sea de manera más saludable. Recordemos que lo que nosotros pensamos, eso atraemos. También lo como es arriba, nos dice el SOA, es abajo. Como son mis pensamientos aquí, es lo que yo voy a recibir de arriba. Así que cuidar lo que nosotros pensamos y cultivamos en nuestra mente. Aunque sin emociones el ser humano no tendría la capacidad de sentir, de disfrutar, de pensar e incluso hasta de padecer. Por eso dicen que cuando el creador te manda ciertas enfermedades, él ha puesto los ojos en ti y te está purificando, te está limpiando. La porción de esta semana nos habla, tanto la porción de Mesorá como Tesaria no habla de la lepra, no habla de cómo se iba delante del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, y él decía si esa persona tenía lepra o nada, o qué, porque recuérdense que en la antigüedad eh, prácticamente el Cohen Gadol era el médico de la ciudad, del pueblo. Así que muchas veces nosotros estamos atravesando por focos de lepras a raíz de ciertas emociones, ciertas enfermedades de nuestro cuerpo, ciertos malestares son propios de nuestras emociones, incluyendo nuestros problemas muchas veces estomacales. Recordemos que tenemos los intestinos, el estómago, y cuando estamos enamorados como que nos surgen, ya yo no diría que en este tiempo, pero antes sí, estas maripositas en el estómago son propias de esas emociones. Y a veces esas maripositas no son tan agradables y se van quedando ahí y producen ciertas enfermedades. ¿Por qué? Porque vienen de ciertos malestares que hemos padecido y de ciertas experiencias también que hemos tenido. Así que nosotros decidimos cuáles se quedan y cuáles no. ¿Entiendes? Y no es que nosotros debemos de estar acumulando, ¿verdad? O que nosotros decidimos qué acumulamos en nuestras vidas. Porque muchas veces estamos acumulando tanta basura que nos hemos convertido como en un zafacón y no nos estamos dando cuenta y el cuerpo empieza a hablarnos, empieza a quejarse, que si no duele aquí, que si no duele allí y no prestamos atención. Y muchas veces ya vamos al médico cuando el dolor es tan grande y sanamos con algunos analgésicos, algunos medicamentos o antiinflamatorios, pero eso es, vamos a decir, la parte de afuera, la cáscara. Ahora lo interno, que cuando mi cuerpo me habló que me duele la cabeza, la espalda, una pierna, un brazo, la garganta, los ojos, los oídos, dentro de eso, ¿qué está afectando? ¿Cuáles son las sefirot o los focos de luz que están siendo obstruidos en mi vida, que han permitido que mi cuerpo se manifieste a través de dolor? Este dolor lo que me está diciendo es que algo en mi alma no está dejando que la luz pase, que está cerrado y que yo necesito liberarlo. El libro de Efesios 4:26 nos dice que no somos marionetas de nuestras emociones, que podemos gobernarla según nuestros principios. ¿Cuáles principios? La verdad, la justicia, entre otros. O sea que las emociones son un aspecto esencial de la vida del hombre, de la vida humana.
y se han vinculado ¿a qué? Al alma. Nuestras emociones están vinculadas al alma y en diversas tradiciones filosóficas y religiosas así lo ven. El alma refleja la armonía o la desarmonía y lo refleja a través del cuerpo. Las emociones del alma, que como son admiración, aprecio, ansiedad, calma, confusión, dolor hepático, envidia, miedo, horror, nostalgia, tristeza, simpatía, triunfo, entre otras cuantas más que hay, que son alrededor de 27 categorías de emociones que hay. Nosotros tenemos que aprender cómo ellas trabajan y operan en nosotros, ¿entiendes? Y saber qué nos afecta y qué podemos quedar con nosotros, cuáles recuerdos agradables se pueden quedar o cuáles no. De aquí la importancia de la misericordia, del amor, de la bondad, del perdón. Hay algo bien que se nos habla mucho día a día, el miedo, el perdón, la ansiedad, son cosas de las emociones que nosotros tenemos que tener como las antenitas paradas para ver cómo están afectando esas áreas en nuestras vidas. Existen 5 puertas del alma, las cuales nosotros tenemos que cuidar. Así como existen 5 niveles del alma, así tenemos 5 puertas, las cuales tenemos que cuidar porque a través de ellas entran espíritus negativos, ¿entiendes? Al cuerpo. Y estas son la puerta del ojo, la del oído, la de la boca, la del tacto que tiene que ver con la mano y la del olfato que tiene que ver con la nariz. O sea, muchas veces debemos de cuidar cómo miramos a las personas a los ojos, porque emiten energía y se pasan ciertos espíritus. Cómo olemos, cómo le damos la mano a una persona. Estoy hablando aquí ya sería de energía, cómo a través de las energías esto pasa al cuerpo y se reflejan en nosotros y podemos sentir, wow, cuando le di la mano a esa persona o cuando la miré a los ojos, me cargué de tantas cosas como negativas que siento mi cuerpo pesado, no me siento bien, etcétera. Así que debemos de manejar las emociones y no dejar que estas nos controlen. Dios diseñó las emociones para impulsarnos, ya que son las respuestas internas que van a motivar las acciones externas. Estas son las emociones, son las que ponen en marcha, ¿verdad? Ponen a la mente en marcha, la ponen a trabajar, a evolucionar, a pensar. Primera de Pedro dice que echen toda ansiedad sobre él porque él cuida de nosotros. O sea, nosotros no tenemos por qué cargar esas ansiedades, porque esas ansiedades lo que están trayendo hacia nosotros son enfermedades, ¿entiendes? Dolores, eh, 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 malestares gástricos y un sinnúmero de cosas. Entonces tenemos que aprender a echar esas ansiedades, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el creador cuide de nosotros. Y esto tiene que ver mucho con aumentar nuestra fe. El sistema límbico es el órgano o el sistema que transmite las emociones del cuerpo. Este sistema tiene que ver con la memoria, la atención, los instintos sexuales, las emociones, personalidad y conducta. Todo esto es nuestro órgano, nuestro sistema límbico de nuestro cuerpo. Pasa todas las emociones hacia el cuerpo, hacia afuera. Hay 7 poderes de emociones del alma, que son los atributos, los midó, las cualidades o la sefiró. Otros lo pueden llamar chakra, que son centros energéticos de luz. Y entre esto vamos a encontrar bondad, que tiene que ver con Yesén, severidad con Gureva, armonía, la Job, perseverancia, Nesa, creo que es, humildad, fundamento, Yesó,
realeza, que tiene que ver con el reino. eh, y en este están, vamos a decir, Tiferi, Marjú, Tiferi, y soy así. Esta es la relación que tienen con la Sefirot, con los chakras, que tenemos 7 chakras que están integrados en el cuerpo, 4 que están hacia afuera, y están en un nivel más espiritual, más elevado. ¿Por qué menciono todo esto? Porque esto es luz, esto es energía, cómo el cuerpo se vincula, cómo el cuerpo se manifiesta, cómo entran las emociones a nosotros y cómo empiezan a afectar nuestros centros energéticos, trayendo bloqueo, oscuridad y el cuerpo que el alma le está hablando que no puede ejecutar tal vez la acción del amor, tal vez la acción de la bondad, de la armonía, de la severidad, no puede emitir tal vez eh, cierto juicio con amor, tienen cierto desequilibrio, y entonces el cuerpo empieza a decirte, espérate, aquí hay algo, y tú empiezas a sentir ciertas afecciones en tu cuerpo, ciertas escasez en tu cuerpo, y tú dices, pero ¿por qué trabajo y no me rinde? Y así. Esto está hablando por algo simbólico, pero el cuerpo produce una enfermedad, ¿entiendes? Así que tiene que ver con todo esto muchas veces. Así que sanar el cuerpo es sanar el alma, es ir a la raíz del problema. Ok, fui al médico, me tomé esto, pero hay otra parte. Tengo que sanar físicamente, pero también espiritualmente. ¿Para qué? Para que yo pueda transmutar, como decíamos al principio, esa enfermedad y no vuelva hacia mí y me haya aprendido yo la lección y aprenda a cuidar lo que yo escucho, lo que yo veo, lo que yo hablo, con quién me relaciono, cuidar la chonara, cuidarme de mi vida sexual, mi amor y todas las demás cosas. Después, de todos estos centros energéticos por donde pasa la luz, que todos lo tenemos, siendo uno de estos el más dominante, en el cual nosotros al empezar a conocernos nos vamos a dar cuenta cuáles son estos que son más dominantes, no diciendo que yo nada más tengo eso, no lo tengo todo, pero hay uno que es el más fuerte, que tiene que tratar tal vez de equilibrar, o es el que a través del cual me puedo manifestar o dejarme usar por el creador. Después de la muerte del alma, después de la muerte, el alma, perdón, siente sensación de que de alivio, de libertad. ¿Por qué? Porque ha sido liberada de eso que se llama el zapato, llamado zapato, el cuerpo. Así que debemos de sanar las emociones, dejando que la ira, la malicia, el rencor, la falta de perdón, entre otras cosas más, y empezar a reaccionar con misericordia, con perdón, es decir, de alimentar nuestra mente, ¿entiendes? Dejar de alimentarla con ofensa y alimentarla con cosas buenas, modificar nuestra alimentación, comer alimentos más saludables, que esté más alineado a los alimentos que el creador estipuló para comer. En las escrituras están. Así que cuando no sentimos también emoción, es porque nuestro cuerpo está en un estado disociativo. Y esto ocurre cuando la persona está muy abrumada y el cuerpo puede cambiar, el cuerpo empieza a cambiar porque se siente tan abrumado, tan cansado, que crea un modo de supervivencia. Y este modo de supervivencia genera vacío en la persona. Y empieza, este vacío viene al igual que cuando se reprimen las emociones. Cuando reprimimos nuestras emociones, traen consecuencias, y esas consecuencias posteriores que suelen reflejarse como a través de trastornos físicos, mentales, empiezan a afectar nuestra salud, empiezan a afectar nuestra vida espiritual. El no sentir emociones es un déficit comunicativo emocional, asociado con el pensamiento, con alta impulsividad, con sensaciones corporales. La Biblia no habla de 12 puertas,
pero tenemos las entradas más directas, que son las que le mencioné hace un ratito, como son las ventanas o puertas que tienen que ver con los 5 sentidos, los 5 sentidos. Entonces, toda esta parte que tiene que ver con sanar el cuerpo, y estamos iniciando con yeso, ¿entiendes? Porque con yeso no, perdón, con las emociones, es porque necesitamos trabajarla. De aquí hay algo muy fundamental que parte de nosotros. Incluso a través de las emociones se nos pueden caer el pelo, y el pelo es un misterio, es una de las puertas del alma. ¿Entiendes? A través de ciertas cosas tenemos insomnio y no podemos dormir. Y cuando no podemos dormir, el pánico se puede apoderar de nosotros, y al no dormir bien, también empezamos a sentir la fatiga en nuestro cuerpo, empezamos a sentir cosas que no deberíamos de sentir, ¿entiendes? Así que debemos de cuidarnos, de cuidar el órgano, los órganos de nosotros, debemos de cuidarnos de esos tres animales que puse representativamente, que vienen a atacarnos, ¿entiendes? Que vienen a atacar ciertas áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, cuando hablamos del miedo a la violación, que somos atacados como un lobo. Este lobo ataca a la cefiró de Jo, que está en el lado izquierdo, ¿entiendes? Y ese mecanismo de defensa de nosotros hace que, que viene del propio cuerpo, empiezan a controlar las invasiones externas. Entonces, esto produce ciertos síndromes. ¿Y qué pasa? Que este foco de luz, que es Ho, que tiene que ver con la tolerancia, con la paciencia, hace una inclinación, ¿se entiende? O se puede concebir como un yeso inclinado hacia Ho, un fundamento, y esto va a traer ciertas enfermedades en nosotros. ¿Por qué? Porque el fundamento es donde está parte de lo que es con yeso, tiene que ver con lo que es nuestra sexualidad, ¿entiendes? Y así sucesivamente podemos ir aprendiendo que también el cuerpo le pertenece en otro sistema, como son el sistema fisiológico, que es el de los vasos sanguíneos, que se encuentra en el lado izquierdo del árbol sefirótico, que está asociado con Gureva, el del medio, que está asociado con el sistema de los músculos, ¿entiendes? Que tiene que ver con Tífere. Aquí vamos a encontrar el corazón, y este aquí es atacado por el león, ¿entiendes? Así que es algo que muchas veces este miedo que consume nuestro corazón se puede entender como un tífere, ¿verdad? Ese sol, esa cefiro que está en el corazón, en el medio, inclinado, ¿entiendes? Se puede entender como un tífere inclinado hacia el dar, el conocimiento, y el cual también se ve afectado. Así que eh, el otro que mencionamos fue el síndrome de la serpiente, que tiene que ver con la locura, cuando son atacadas nuestros intelectos. Por eso le dije, está inclinado hacia Daal, o sea, como uno va trayendo otro y otro. Y la serpiente y la susceptibilidad del alma que a la serpiente está con esta cefiro, que es dar. Así que aquí vamos a encontrar personificado, vamos a decir, el bien y el mal, ¿entiendes? Así que tenemos mucho que trabajar. ¿Por qué? Porque el miedo a la demencia, a la locura, está personificado por ese dar inclinado hacia Vina, hacia el lado izquierdo. Y entre estas enseñanzas o estos canales de fuerza divina, como una imagen macrocósmica y microcósmica, la vamos a encontrar en
todo lo que no habla el libro de Bereshit al principio de la creación. Así que hay manifestaciones, mencionamos 7, pero si la asociamos con el árbol sefirótico, tenemos esas 10 emanaciones, 10 manifestaciones que cuando no están fluyendo la divinidad a través de ella es porque hay ciertos bloqueos y el cuerpo empieza a sufrir. Y cuando ya el cuerpo empieza a dar indicios y nosotros no prestamos atención a esas molestias, entonces se convierten en enfermedades, ¿entiendes? En enfermedades que no podemos simple y llanamente curar. ¿Por qué? Porque si nada más la curamos por fuera y no vamos a la raíz, vuelven a repetirse. Así que podemos correlacionar todas las facetas de las condiciones humanas con estas 10 propiedades que nos habla el árbol sefirótico, con estos 10 poderes del alma, cuidando nuestros 5 sentidos para poder nosotros interactuar con el mundo exterior. Entonces, sabemos que estamos aquí, que habitamos tanto espiritualmente como físicamente. ¿Entiendes? Y cuando podamos entender eso, vamos a poder conocer todas estas cosas. Así que, si no, para ir cerrando, si usted relaciona las 10 sefirot, ella tiene una corona, sabiduría, entendimiento, así, pero también tienen una correspondencia con el cuerpo. Por ejemplo, tenemos a Keter, que es la corona, es nuestro cráneo. Hodma, que es sabiduría en nuestro cerebro, en particular el cerebro derecho. Bina, que es el entendimiento, es el hemisferio izquierdo del cerebro. ¿Entiendes? Dar es el conocimiento, la parte posterior, en lo que es conocido como el cerebelo. Yese, que es bondad, el hombro y el brazo derecho. Gureva, el poder, hombro y brazo izquierdo. Tífere, belleza, el torso, el corazón. Nesa, victoria, cadera y pierna derecha. Ho, agradecimiento, cadera y pierna izquierda. Yesod, fundamento, nuestros órganos reproductivos. Marjú, reinado, nuestra boca, que está asociada con la corona, con el extremo del órgano reproductivo masculino del hombre. Esto es a nivel, vamos a decir, de lo que nosotros podamos visualizar, pero recuérdense que tenemos sistema, tenemos paso sanguíneo, tenemos mucho, nuestro cuerpo está compuesto de muchas cosas y todo esto se va a ir, vamos a decir, cuando uno de estos está alterado, se manifiestan en nuestro cuerpo y puede ser que no se manifieste con un dolor de brazo ni nada, o con una fractura, vamos a ponerlo así, pero todo tenemos que buscarle la simbología. ¿Por qué estamos sufriendo? ¿Por qué me vino este momento, este dolor de cabeza? ¿Por qué no puedo respirar? ¿Qué está pasando con mis pulmones? ¿Qué está pasando con esto? Así que necesitamos conocer todo esto para poder tener una sanidad completa. Tener una sanidad completa que nos lleve a mejorar, pero a mejorar hasta poco a poco, hasta que podamos alcanzar esa sanidad completa. Así que cuando usted visualiza a Keter, ¿verdad? Debajo de Keter usted va a encontrar el sistema respiratorio, en Vina la sangre, en Homa la médula ósea, en Dal el sistema nervioso, en Gureva los vasos sanguíneos, en Yesé el esqueleto, la entífere, la carne y el sistema muscular, en Jo el sistema inmunológico, en Nesa el sistema endocrino, en Yeso el sistema reproductivo y en Marjú, en Yeso también vamos a tener la piel, porque tenemos que cuidar nuestro sudor, cómo nuestro cuerpo transpira, ¿entiendes? Porque también ahí hay mucho que trabajar espiritualmente. Y en Marjú, el sistema digestivo, cuando estamos muy arraigados aquí a la tierra y a nuestros deseos de recibir
para nosotros. Así que son sistemas que nosotros tenemos que trabajarlo. O sea, hay dos sistemas también que nunca se separan, que son sistemas fisiológicos relativamente abstractos, la médula ósea y la sangre. Ellos funcionan en una perfecta unión. Es como el padre y la madre que son responsables de la creación. ¿Entiendes? Así que es unión, se expresa a través de la unión de estos dos, se expresa el poder creativo interior del alma viviente. Así que la médula ósea crea continuamente ¿qué? Nuevas células de sangre. ¿Entiendes? Así que esto es un entendimiento que necesitamos para conocer cómo trabaja nuestro cuerpo, cómo funciona, cómo entra el bien, cómo entra el mal y cómo afecta nuestra salud. Así que necesitamos trabajar nuestra alma, rectificar, hacer mucho trabajo de introspección, trabajar nuestro sistema nervioso que está asociado con el conocimiento, con el Dahal, trabajar nuestro sistema parasimpático y simpático, que uno tiene que ver con la dilatación de los vasos, la velocidad del corazón, ¿entiendes? Así que hay sistemas involuntario también, cómo están todas sus funciones involucradas, ¿entiendes? Y cómo ese sistema óseo que está muy relacionado con Joma y con Yesé, que son nuestros huesos, ¿entiendes? Se van fortaleciendo o debilitando según nuestras acciones, según sí, en nuestras emociones, ¿entiendes? Como, como la gureva tiene que ver mucho con la sangre, ahí está también, vamos a encontrar las arterias, tenemos 365 arterias y de esas y venas mayores, y si usted ve 365 arterias está muy asociado con el año solar, que son 365 días, los 365 mandamientos, vamos a ponerlo de esta manera, por decirlo de así. Así que a cuidar nuestras contracciones que tienen que ver con nuestra sangre, con nuestro sistema linfático, con nuestro sistema sanguíneo y el sistema endocrino, donde van a estar nuestra tiroides, nuestra glándula pituitaria, nuestro páncreas, nuestro ovario, nuestro testículo del hombre, nuestras glándulas adrenal, toda esta que pertenecen, el sistema endocrino pertenece a NESA, ¿entiendes? Que van a incluir cómo esas glándulas empiezan a segregar nuestras hormonas, ¿entiendes? Esa tiene que ver mucho con el crecimiento de la persona a nivel cuando el niño va creciendo, que tanto crecen sus órganos, su cuerpo, tiene que ver mucho con las hormonas vitales, con el desarrollo corporal. O sea que eh, tenemos que conocer, por ejemplo, en Jo tenemos el sistema inmunológico. En el sistema inmunológico vamos a encontrar ganglios linfáticos, las amíndolas, adenoide, el timo, la apéndice, el vaso, la médula ósea y las placas, ¿entiendes? Así que necesitamos tener todo esto para poder entenderlo. Ese sistema reproductor que tiene que ver con Yeso y la energía vital que tiene que ver con Malhu, que está en nuestro sistema digestivo, ¿entiendes? Aquí entre el reino mineral, el vegetal y el animal, las irrigaciones, ¿entiendes? Todo esto, recuérdense que el sistema digestivo es como el rey, ¿entiendes? Que está ahí. Así que vamos a dejarlo de aquí. La próxima semana vamos a seguir hablando, sanar el cuerpo, sanar el alma durante el mes de Iyar. Shalom, bendiciones.